Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Panat, licenciado en Historia de la Católica y actualmente alumno en el Magíster en Historia de la misma universidad. Y hoy día voy a hacer una pequeña presentación sobre el ensayo que escribí para el curso titulado El siglo XIX chileno, la construcción del Estado Nacional. Voy a partir aclarando la tesis en torno a la que gira el ensayo. Se plantea la construcción del Estado chileno como uno que antecedió a la nación chilena. Esta es una tesis ampliamente compartida por los historiadores chilenos, no es algo que esté en discusión actualmente, y lo que se propone en particular en este ensayo es profundizar un poco en una de las tesis del historiador Mario Góngora, que está en su obra Ensayo histórico sobre la nación del Estado en Chile, de 1986, y que plantea que las guerras del siglo XIX fueron el principal motor de formación de la nacionalidad chilena. Esta formación de una identidad nacional es vista por la élite criolla como una forma de poder integrar al pueblo de Chile a su proyecto independentista, ya que necesitaba, en fin, un pueblo al que gobernar. Esto no quiere decir que las guerras hayan sido provocadas por esta clase de gobernante para generar un sentimiento de unidad nacional, sino más bien que fueron aprovechadas para eso, como puede ser, por ejemplo, para exaltar en la gente el sentimiento de ser amenazada y que esa amenaza solo podrá ser superada trabajando y enfrentándola colectivamente con las demás personas con las que se comparte el territorio nacional. Ahora vamos a pasar al mapa conceptual que hice y que explica los principales puntos del ensayo. Tenemos como tema el siglo XIX del Chile independiente, que gira en torno a la creación del Estado. Partamos primero por un resumen muy cortito sobre el proceso que llevó a la independencia chilena. Lo primero que hay que tener claro es que la independencia chilena no fue un proceso en que el pueblo chileno se liberó de la corona española, sino que más bien fue un proyecto político de la élite gobernante que tuvo que reaccionar a un vacío de poder para el que no había protocolos, que era la desaparición de la corona española. El primer antecedente que se menciona en el ensayo son las reformas borbónicas. Estas fueron una serie de reformas administrativas llevadas a cabo por la corona española a lo largo del siglo XVIII y se les llama así porque comenzaron a ser implementadas por los reyes Borbones, que fue una nueva dinastía que accedió a la corona española en 1700 con el rey Felipe V, que era de origen francés. Estas reformas estaban destinadas a retomar el control administrativo de las colonias americanas que durante el siglo XVII habían experimentado cada vez más autonomía, principalmente a través del acaparamiento de cargos institucionales y de centros de producción de riqueza por parte de las diferentes élites criollas, o sea, la élite peruana, colombiana, chilena, etcétera. En el sentido de que se busca retomar el control de las colonias, es que John Lynch llama a estas reformas la segunda conquista de América, como mencionó en el ensayo, y que es la forma en que efectivamente muchos criollos vieron estas reformas. Con esto, como se puede ver en el mapa conceptual, se comienza a producir un resentimiento entre estas élites criollas hacia la corona española, ya que a través de las reformas administrativas comienzan a perder el poder que ejercían en las colonias, las cuales incluyeron, por ejemplo, hacer que Chile dejara de ser un territorio del Virreinato del Perú para transformarse en una unidad administrativa más independiente, que pasó a llamarse la Capitanía General de Chile, o crear el Virreinato de la Plata, que es la actual Argentina. Y quizá una de las medidas más importantes en cuanto a lo que estoy hablando es que se le dificulte por orden expresa al rey el acceso a cargos administrativos a los criollos. Bueno, pero para no meternos demasiado en esto, pasemos al otro aspecto que también explica los procesos de independencia americanos y que es la crisis de la corona española. Esta es la parte más conocida de la historia porque es la que enseñan en los colegios, sobre el cautiverio del rey Fernando VII, que había permitido a Napoleón y su ejército cruzar por España en dirección a Portugal, que era aliada de Inglaterra en su guerra contra el Imperio francés. Obviamente que el rey español permitiera eso a Napoleón es una muestra de la decadencia política, económica y militar en la que estaba sumida España. Y de hecho las reformas borbónicas de las que hablé recién, lo que buscaban al retomar el control de América era revertir esa situación de decadencia, algo que a la larga no pudieron cumplir. Y bueno, con su cautiverio la monarquía española finalmente termina por desplomarse con el vacío de poder que se genera con el cautiverio de Fernando VII desde 1808, y se habla de un vacío de poder porque las colonias americanas no reconocieron al nuevo rey de España, designado por Napoleón, y que era su hermano José Bonaparte. Las distintas élites criollas tienen que comenzar a deliberar sobre cómo afrontar este nuevo panorama político sin un rey. La idea de una independencia política solo comenzaría a gestarse en los años posteriores al inicio del cautiverio del rey, sobre todo a partir de 1810, ya que las élites criollas y gobernantes de las colonias no veían que la situación en España fuese a revertirse.
En el fondo, estas élites ven que ahora se les ha abierto la posibilidad de convertirse en estados independientes en los cuales podrán retener el poder que las reformas borbónicas amenazaban con quitarles. Esto es importante porque no es a raíz de un sentimiento patriótico que se da la independencia de Chile, así como las de las demás colonias, sino porque las élites criollas las impulsan para defender sus intereses políticos y económicos. Habiendo visto eso, podemos volver a la creación del Estado chileno y mirar hacia la derecha, en el mapa conceptual. Como estaba explicando, ahí se plantea que esto, la lucha por la independencia y la creación de un Estado chileno, es un proyecto de la élite. En otras palabras, la independencia fue hecha por y para la élite. Ahora, obviamente esta élite criolla necesitaba la participación del pueblo para llevar a cabo su proyecto. Se necesitaba población para hacer que un país sea próspero, así como en lo más inmediato necesitaba soldados que estuviesen dispuestos a morir por la causa independentista. Para eso lo que la LIN necesitaba era formar una identidad nacional, es decir, que toda la población estuviese preocupada por el devenir de la nueva entidad geopolítica que era el Chile independiente. Obviamente, esta integración del pueblo al proyecto de la LID en la forma de un Estado-nación implicaba que el pueblo lo hiciese supeditado a los intereses de la LID. Para hacer que todo esto no sean como solo ideas flotando, voy a hablar ahora un poquito de la historia de Chile en términos muy generales. Existe una periodificación del siglo XIX que es muy conocida. Se inicia el proceso de independencia con la primera Junta de Gobierno en 1810, a eso le suceden los gobiernos criollos de la Patria Vieja y la Nueva, en la última donde se declara la independencia de Chile en 1818, luego de 6 años de guerra contra las tropas enviadas desde el Virreinato del Perú. Después viene la década de los 20, que está marcada por lo que se denomina como ensayos constitucionales, que fueron literalmente una serie de ensayos sobre cómo gobernar el territorio nacional y que culminaron con la implementación de la Constitución presidencialista de 1833, no sin antes una guerra civil entre los años 1829 y 1830, en la que triunfaría la facción conservadora de la aristocracia. Aquí podemos hacer la relación con el tema del régimen portaliano que se menciona en el ensayo. Esta constitución presidencialista materializaba las ideas portalianas, impulsadas por Diego Portales, quien se destacó como ministro del presidente José Joaquín Prieto en la década de 1830. La noción del régimen portaliano implicaba creer en el fondo que la población chilena no se encontraba preparada para desenvolverse social y políticamente en una democracia, por lo que de momento se requería de un Estado fuerte y autoritario a través de la figura del presidente para guiar al pueblo en su camino para ir adquiriendo entonces estos valores republicanos. De momento volvamos al mapa. Quedamos en que la elite buscaba crear un sentimiento de unidad colectiva en la población y esto se lograría principalmente a través de las guerras que lideró Chile a lo largo del siglo XIX. Volviendo a los planteamientos de Góngora, estas guerras serían el principal motor de formación de la nacionalidad chilena. Chile lideró 4 guerras externas a lo largo del siglo XIX. La primera contra las tropas del Virreinato del Perú, la Guerra de Independencia, que duró desde 1812 a 1826. Eso porque la guerra no se acabó con la declaración de independencia en 1818, sino cuando se logró expulsar a las últimas tropas españolas del país que estaban acuarteladas en Chiloé. Siguiendo con la lista, después viene la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana entre 1836 y 1839, que culminó con la captura de Lima por parte del ejército chileno. Después tenemos la guerra contra España de 1865-1866, donde se da el bombardeo de Valparaíso y la captura de la Covadonga. Y por último, y siendo la más famosa, obviamente la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1883, la cual sería la última guerra externa que libró el ejército chileno hasta el día de hoy. Y bueno, como explicaba en el ensayo, esas 4 guerras habrían sido los principales factores de conformación de la identidad nacional que se fue desarrollando a lo largo de todo el siglo XIX. Bueno, por último les voy a contar un poco más sobre la segunda mitad del siglo XIX chileno. El tema del régimen portaliano se enmarca en el periodo denominado como República Conservadora. Esta República Conservadora daría paso a la República Liberal en 1861 con la llegada a la presidencia del liberal José Joaquín Pérez. Entonces, en las siguientes décadas se comienza a consolidar el expansionismo del Estado, tanto hacia la Araucanía en el sur como las zonas salitreras del norte, que también codiciaba Perú y Bolivia. Es durante esta época de la República Liberal que el Estado comienza un proceso de modernización en que los recursos naturales son esenciales. La Guerra del Pacífico responde a eso, ya que el salitre comenzó a dar a las arcas fiscales dinero suficiente como para llevar a cabo esa modernización. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que la segunda mitad del siglo XIX, con plena revolución industrial en Europa y Estados Unidos,
instaló en las distintas élites gobernantes la idea del progreso. O sea que para combatir la barbarie representada aquí en América por los pueblos indígenas con los que se compartía el territorio nacional, se necesitaba progresar y eso era algo que se hacía materialmente, ya fuese explotando el territorio con nuevas tecnologías, conectándolo a través de las nuevas líneas de ferrocarriles y telégrafos, dándole a la población una educación a la europea, etcétera. Y es en esa búsqueda por el progresismo que se da el expansionismo chileno en el que se enmarca la Guerra del Pacífico. El último punto que voy a tocar es el gobierno del presidente Balmaceda y los inicios de la denominada República Parlamentaria. Este gobierno se inscribe en lo mencionado sobre las ideas de progresismo, civilización y barbarie. Balmaceda en particular era un presidente que estaba muy empeñado en traer el progreso material a la población chilena y sus mayores esfuerzos en ese sentido pueden verse en la construcción de líneas férreas a lo largo del país, siendo el viaducto del Mayeco la obra más famosa de su gobierno. Hay que tener en cuenta que Balmaceda era un presidente liberal. Tanto conservadores como liberales eran las dos facciones en que estaba dividida la elite en cuanto a su forma de ver en cuanto a su forma de ver de cómo se debía conducir el país. También hay que tener en cuenta que el régimen portaliano se instauró con la victoria de los conservadores sobre los liberales en la Guerra Civil de 1829-1830 y que el paso del gobierno de manos conservadoras a liberales en 1861 de forma democrática no terminó con este régimen portaliano. Los liberales siguieron gobernando bajo la Constitución de 1833 y ahora que tenían a la figura del presidente en su poder, la usaron en el fondo con todo el autoritarismo que propagaban los ideales portalianos. El presidente de Balmaceda en particular fue uno que encarnaba bastante sus ideales portalianos. Fue un presidente sumamente autoritario y precisamente ese autoritarismo le valió la confrontación con el Congreso que vino la Guerra Civil de 1891. Ahora, que Balmaceda haya sido autoritario no quita que haya usado esas prerrogativas autoritarias para favorecer al pueblo en desmedro de los proyectos oligárquicos que buscaban, como hacen muchas veces hasta el día de hoy, la extracción de recursos naturales a manos de privados extranjeros, los cuales contaban con mayor tecnología y por supuesto que estaban dispuestos a pagar los impuestos correspondientes. Hay que tener en cuenta que Balmaceda nacionalizó salitreras inglesas ya que veía que correspondía al Estado chileno explotarlos y al pueblo disfrutar de sus beneficios, algo que a la élite de carácter más conservadora no le gustaba para nada, nuevamente porque sus intereses económicos estaban ligados a capital extranjero. Volviendo a ese autoritarismo al presidente Balmaceda, eso fue lo que lo llevó a este confrontamiento con el Congreso, que evidentemente era de mayoría conservadora. El conflicto estalló cuando el Congreso se negó a aprobar el presupuesto fiscal para el año 1891, ante lo cual el presidente Balmaceda aprobó el del año anterior, o sea, de 1890, y lo cual era una prerrogativa exclusiva del Congreso. Así estalló la Guerra Civil de 1891 con la Armada apoyando al Congreso y el Ejército al mando presidencial. Esta fue la última guerra, tanto interna o externa, que vivió la población chilena y con esta se da término al régimen portaliano. Los congresistas entonces, queriendo evitar que se volviesen a repetir figuras presidenciales tan autoritarias como lo había sido Balmaceda, se inclinaron por un sistema parlamentario y de ahí viene la denominación del periodo como república parlamentaria, que en los inicios del siglo XX le va a tocar enfrentar la cuestión social y el avance de la clase media en el escenario político, cuyo proceso va a terminar con la Constitución de 1925. Bueno, con esto doy por terminada la presentación. Obviamente hay muchos más temas de la historia de Chile del siglo XIX de los que se tocaron acá por cuestión de tiempo y porque la historia de Chile es muy amplia. Yo me centré en la historia política del país y espero que de todas formas con esta presentación haya podido aportar un poquito de conocimiento. Muchas gracias por su tiempo.